Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es sencillamente un gozo en el nombre del Señor Jesucristo poder servirles, ofreciendo una mirada comentada al texto bíblico que usted pueda usar como herramienta, con la finalidad de que usted pueda comparar lo que el Espíritu Santo, por medio de su propio estudio personal de las Sagradas Escrituras, le ha ido mostrando durante la semana. Y así usted pueda crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio del estudio de la palabra de Dios, que es el mecanismo por medio del cual el Espíritu Santo sujeta en el poder de Dios a todos los siervos del Señor. Así que bienvenidos en el nombre del Señor, reciban un abrazo y solamente antes de orar queremos recordar que este repaso tiene un complemento totalmente en vivo que se lleva a cabo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, para que usted, si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, escríbala en los comentarios y acompáñenos ese día que intentaremos por la gracia de Cristo y en el temor de nuestro Señor darles respuesta a su pregunta o inquietud. Habiendo dicho eso, vamos entonces a orar porque en esta ocasión el texto bíblico que está delante de nosotros es glorioso. Glorioso porque está lleno, repleto de lecciones preciosísimas que podemos aprender acerca de Cristo, de su salvación. Y eso es lo que nos va a enseñar el desenlace posterior de la historia del patriarca José. Vamos entonces a orar en el nombre de nuestro Señor. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito, santo y lleno de gloria seas en los cielos y en la tierra. Delante de ti, Padre Celestial, en los méritos perfectos, justos y completos de Cristo nuestro Salvador, nos atrevemos a entrar en audiencia santa ante tu trono. Y allí, Señor, en audiencia delante de ti, pedimos que nos sea concedido el don poderoso, maravilloso de tu Santo Espíritu para que venga a enseñarnos a Cristo, que eleve, magnifique, exalte a Cristo delante de nuestros ojos y le conozcamos tal como es. Y al contemplarle, Señor, a través del estudio de tu palabra, podamos ser transformados de gloria en gloria a su imagen y semejanza. Toma nuestras vidas, Señor. Utiliza este comentario para la gloria de tu nombre y la edificación de tus siervos, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos entonces a comenzar nuestra lectura comentada en el nombre del Señor en el capítulo número 41 de Génesis, capítulo 41 de Génesis, y vamos a comenzar en el versículo número 53. Génesis capítulo 41, versículo 53. ¿Cuál es el plan? A ver, ¿cuál es el plan que nosotros vamos a seguir durante este comentario específicamente? El plan es el siguiente. Debido a que conocemos ya la historia de José y su desenlace, lo que nosotros vamos a hacer es tomar algunas secciones de texto de esta historia y vamos a comentarla con el propósito de aprender a través de esta historia de José y su desenlace enseñanzas específicas sobre el tema de Cristo, su justicia, de Cristo y su salvación. De eso se va a tratar nuestro comentario. Vamos a mirar qué es lo que el texto nos enseña de manera paralela acerca de Cristo y su salvación para nosotros. Vamos a mirar cómo aprendemos esto. Génesis 41, versículo 53 nos dice lo siguiente. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Versículo 54.
Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Cuál es la circunstancia que se está formando? ¿Cuál es la posibilidad que Dios está haciendo ocurrir en medio de estas circunstancias? Que las naciones se acerquen a José, que ha sido entronizado por Faraón delante de los habitantes de la tierra de Egipto. Noten el paralelo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo número 1 se nos dice que Dios ha entronizado a Cristo, que Dios ha sentado a Cristo a la diestra de la gloria, de la majestad, de las alturas. Y habiendo entronizado a Cristo, según palabras del Salmo número 2, Dios comienza a atraer a Cristo las naciones. Por eso de Cristo sale, de su trono de gloria, en el cual ha sido entronizado, de Cristo sale el mensaje de la reconciliación al mundo para traer a las naciones. Y el propósito de Dios al traer las naciones a Cristo es traerlas no como enemigas de Cristo, no, como el Salmo 2 lo diría, sino el propósito de Dios es traer a las naciones como hermanos de Cristo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en el libro de Génesis. El faraón ha entronizado a José. Y por medio de esta circunstancia, Dios ahora quiere atraer las naciones a un hijo suyo. Dios quiere atraer las naciones a José. ¿Para qué? Para que las naciones y los hermanos de José se acerquen a José y conozcan por providencia al Dios de José. Conozcan al Dios verdadero. Y eso es lo que va a ocurrir. Mira lo que nos dice el versículo 55, que es de las primeras lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia en relación con Cristo y su perfecto plan de salvación. Génesis 41, 55 nos dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, mira lo que dice Faraón a sus compatriotas egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Maravilloso, maravilloso texto. Nota esto. En la traducción al griego, que se llama la Septuaginta, que es la primera traducción de las Sagradas Escrituras, desde el idioma hebreo hasta el idioma griego, que ya estaba disponible alrededor de la segunda mitad del siglo II antes de Cristo, las palabras que en hebreo se tradujeron al griego son muy, pero muy similares a las palabras que encontramos en Juan capítulo número 2, versículo número 5. ¿Cuál es el contexto de aquel pasaje de Génesis? En medio de la escasez de alimento, Faraón indica: id a José y haced lo que él os dijere. Mira ahora la ocasión. En Juan capítulo número 2, en el contexto de las bodas de Caná de Galilea, el vino había faltado, había escasez. Y entonces la madre de Jesús, dirigiéndose a los siervos de la boda, dijo lo siguiente: haced todo lo que os dijere, refiriendo la madre de Jesús a que los siervos fueran a Cristo y prestaran atención a Cristo y ejecutaran, hicieran exactamente todo lo que Cristo les dijere. ¿Te das cuenta el paralelo entre José como un tipo de Cristo? ¿En qué sentido José se transforma en un tipo de Cristo al proveer pan para el mundo antiguo? ¿En qué sentido? Oh, mis queridos amigos y hermanos, Jesucristo y su muerte en la cruz
es la razón de la existencia humana en la tierra. Es gracias a Cristo y su muerte de cruz que hay pan para comer y agua para beber. A la muerte de Cristo en la cruz debemos aún esta vida terrenal. Nadie, santo o pecador, come su pan o bebe su agua sin participar del cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz. Por esa razón, la cruz del Calvario está estampada en cada don, en cada soplo de aliento y aire que entra por nuestras narices. Está estampada en cada pan que entra a nuestra boca. Está estampada en cada vaso de agua que bebemos. ¿Por qué razón? Porque todo eso, toda esa posibilidad, la posibilidad para que usted esté vivo en la tierra, la oportunidad, segunda oportunidad, tiempo de prueba, tiempo de gracia, la razón por la que usted y yo disfrutamos de vida en esta tierra es porque Cristo, estando el ser humano condenado a muerte, intercedió delante del Padre y dijo: Padre, no morirán, He aquí el rescate. Por esa razón, Dios, delante del pecador condenado, pronuncia: no morirá, sino que he hallado un rescate. ¿Y cuál es ese rescate? Es Cristo. Es Cristo y su justicia. Es Cristo y su muerte de cruz, la razón por la cual usted y yo vivimos en esta tierra. A la muerte de Cristo en la cruz debemos todo don. Cristo es el que ha hecho provisión con su vida y su muerte para que usted lleve el pan y agua a su mesa. Cada mesa, cada comida es como si fuese un sacramento. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que come su pan y bebe su agua participa del don que ha comprado la sangre de Cristo. Porque si Cristo no hubiese intercedido en aquella hora en la que la humanidad estaba condenada a muerte por haber participado en rebelión del árbol del conocimiento del bien y del mal, ningún ser humano habría nacido sobre la faz de la tierra, sino que habiendo sido destruido la humanidad en Adán y en Eva, se hubiese acabado exactamente en ese mismo momento. Pero Cristo intercedió, Cristo cargó la culpa, Cristo proveyó entonces vida y provee hasta el día de hoy pan y agua para toda criatura humana. Es gracias a Cristo que hay alimento en nuestra mesa. Es gracias a Cristo que hay sol. Es gracias a Cristo que hay respiración. Es gracias a Cristo que hay vida. Y en este sentido Cristo se transforma en aquel revelado por medio de la historia de José. Sigamos entonces adelante. Como ya lo dijimos, los hermanos de José habían vendido a José por piezas de plata, así como Cristo fue vendido por piezas de plata, traicionado por su hermano Judas, que era su discípulo y no su hermano, ya que hay otro hermano del Señor que también es llamado Judas Tadeo, pero hablamos de Judas Iscariote. Judas Iscariote, como hermano de Cristo, vende al Señor Jesucristo por piezas de plata. Así también los hermanos de José habían vendido a José por piezas de plata a una caravana que lo llevaba hasta Egipto. La cuestión es que este mal que los hermanos de José y así Judas también habían pensado acerca de José y de Cristo respectivamente, Dios lo va a usar para glorificar a José en tierra de Egipto, entronizándolo en el trono de Faraón, y a Cristo Dios lo entronizará por medio de su muerte de cruz, y su resurrección lo entronizará a la diestra del trono celestial. Así que lo que los hermanos habían pensado para mal, Dios lo utiliza para bien. Y ahora, escucha bien, la ocasión es provista
para que las naciones y los hermanos de José vayan delante de aquel que eran culpables, delante de quien habían o contra quien habían cometido pecado. ¿Quién es el que está en el trono de Egipto? Aquel que ellos, sus hermanos, habían vendido. Así que ahora la ocasión es una ocasión de juicio, porque ahora los hermanos van a enfrentar a aquel contra quien habían pecado. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo que ocurre con nosotros. Cuando somos atraídos al trono de Cristo por medio de su gracia, somos atraídos para mirar a aquel que nuestros propios pecados crucificaron. Mis queridos amigos y hermanos, necesitamos reconocer ese hecho. Delante de Cristo, delante de su trono, usted y yo necesitamos reconocer que no fueron los romanos, no fueron los judíos los que crucificaron al Señor Jesús. Fueron tus pecados y los míos. Yo no soy mejor que la humanidad que le dio muerte en el primer siglo. Yo no soy mejor. Por mis faltas, por mis pecados, por mi egoísmo que hace que yo me prefiera, me gratifique a mí mismo, en vez de glorificar a Dios con mis pensamientos, motivos y acciones, por mis pecados, Cristo sufrió y sufre la crucifixión. Por mis propios pecados. Así que esto es lo que en la historia de José anhela extraer de sus hermanos. Lo que en la historia de José se nos muestra es que Dios anhela que nosotros reconozcamos nuestros pecados y podamos experimentar dolor, arrepentimiento genuino por causa de ellos, no por causa de las consecuencias. Por eso lo que está sucediendo aquí y va a suceder a partir del capítulo 42 de Génesis es que José va a actuar como si fuese un desconocido para que los hermanos puedan ser guiados por la bondad de Dios al arrepentimiento, reconozcan su falta y entonces al reconocer su falta, José se revelará a ellos como su hermano. Y eso es exactamente lo que Dios anhela que nosotros experimentemos. Dios anhela llevarnos a Cristo para que nosotros reconozcamos nuestros pecados, incluyendo el pecado mayor de haber crucificado a Cristo por causa de nuestras faltas y pecados. Y al reconocer eso, al tener esa impresión en el alma de tristeza y convicción por el pecado y llorar por el pecado, entonces Dios nos revela a Cristo exaltado, gracias a quien podemos ser elevados de gloria en gloria, al pie de la cruz hasta su mismo trono, de gloria en gloria, creciendo por Cristo como escalera que une el cielo con la tierra. ¿Te das cuenta? Lo primero que Dios quiere es que nosotros nos postremos delante de Cristo en la cruz. Y allí, postrados en la cruz, Él nos elevará de gloria en gloria hasta llevarnos a su trono en el cual Él mismo se ha sentado. De eso se trata. Entonces vemos en la historia de José lo siguiente. Mira esto. Génesis 42, versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Si usted sabe entonces la historia, José los acusa de espías. ¿Y cuál es la intención? ¿Qué es lo que en la sabiduría de este hombre de Dios, guiado por el Espíritu, se estaba gestando? ¿Cuál era la intención que en la mente de José, guiada por Dios, se estaba formando? Mira esto, versículo número 21, y esto es glorioso, glorioso el versículo 21. Mira lo que experimentan los hermanos de José cuando comienzan
a mirar y a vivir en carne las aflicciones de Egipto. Mira lo que experimentan. Versículo 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Bendito sea el Señor. Escucha esto. La palabra angustia, que aparece aquí 2 veces en el versículo número 21, contiene los mismos radicales, las mismas letras, las mismas raíces de la palabra hebrea que se traduce o se usa para hablar sobre Egipto. Egipto en hebreo se dice Mitzrayim, y esta Mitzrayim contiene las mismas radicales que la palabra tzara, que es angustia en hebreo. Lo que está diciendo el texto es que los hermanos de José en carne propia experimentaron por medio del arrepentimiento la angustia de su propio hermano. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo cuando nos guía en su bondad al arrepentimiento? Lo que Cristo anhela hacer con nosotros es que nosotros experimentemos la angustia por el pecado, confesemos el pecado y la culpa y experimentemos la angustia y el odio por el pecado que experimentó Jesucristo al sufrir en la cruz la angustia de la separación del Padre que produce la segunda muerte. Jesucristo experimentó la angustia de la muerte, muerte segunda en la cruz. Experimentó aquella angustia que experimentará el pecador culpable cuando la misericordia y gracia no interceda más por la raza caída. Oh, pero entonces, para que tú y yo no experimentemos la angustia de la muerte segunda, Dios nos hace pasar por la angustia de la confesión y el reconocimiento del pecado, para que en la humillación que nos pone al pie de la cruz, sepamos cuán horrendo es el pecado que amenaza con separarnos de Dios, cuán horrendo y terrible es el pecado, y experimentemos la angustia que Cristo mismo experimentó. Experimentemos el arrepentimiento, el odio por el pecado, y entonces comience allí nuestro crecimiento y elevación al reino de los cielos. Y es maravilloso, queridos amigos y hermanos, atención con esto, que con la finalidad de que los hermanos de José experimentasen la angustia de José, Dios envió a José a Egipto a experimentarla primero. ¿No es eso exactamente lo que sucede con Cristo? Para que nosotros experimentásemos el arrepentimiento, la convicción del pecado, el odio por el pecado y la angustia del pecado, para que nosotros experimentásemos esto, primero Dios hizo venir a Cristo a este mundo de angustia. Cristo se hizo y se identificó haciéndose uno con nosotros, experimentó como uno de nosotros, como nuestro hermano mayor, experimentó nuestras angustias, experimentó nuestras debilidades, fue tentado en todo, y al haber sido tentado, probado y experimentado el perfeccionamiento de aprender la obediencia en la sumisión de su voluntad en todo tiempo a la voluntad del Padre, incluso en la angustia de su muerte, entonces Cristo hizo posible que este corazón mío y el suyo también sean capaces de ser hechos obedientes, experimentando la angustia
que proviene del pecado, de haber rechazado el plan de Dios, de haber transgredido su ley. Y allí, cuando experimentamos esa angustia, arrepentimiento y odio por el pecado, el corazón se quebranta y comienza a reconstruirse de nuevo en obediencia a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero para eso Dios envió primero a Cristo, a esta tierra, a la tierra de angustias, a este Egipto que es el mundo, para que Cristo fuese nuestro precursor y preparase el camino para que nosotros también experimentemos esa angustia que produce el pecado y podamos así ser entristecidos, pero no según la tristeza del mundo, porque la tristeza según el mundo produce ira, produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce el gozo de la salvación. De eso se trata. Capítulo número 43. Capítulo número 43. Mira esto. En el plan de la salvación, en esta historia preciosa y perfecta, Dios anhela trabajar con todos los hermanos de Cristo, con toda la humanidad. Y eso es lo que ocurre en la historia de José. Dios, por medio de José, está intentando trabajar y alcanzar y revelar lo que hay en el corazón de sus hermanos. Y en el capítulo número 43, mira lo que dice, por ejemplo, atención, en el versículo número 8 y 9 lo siguiente. Entonces Judá dijo a Israel su padre, mira esto, envía al joven conmigo, hablando de Benjamín, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. Mira qué maravilloso. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti. Seré para ti el culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Aquí hay algo maravilloso. En el capítulo número 42, ya había uno de ellos sido tomado delante de sus propios ojos, Simeón. El mismo Simeón que, de acuerdo con el capítulo número 34 del libro de Génesis, es el mismo que se había levantado en armas en contra de Siquén y en contra de su pueblo. Así que este mismo Simeón, que anteriormente se había mostrado terrible, airado, iracundo, capaz de sacar la espada y matar a todo aquel que había tomado parte o que era familia de la violación de su hermana, este Simeón es ahora tomado delante de ellos y puesto a la cárcel para que el grupo de sus hermanos vaya a casa de su padre. ¿Había transformado Dios el carácter de Simeón? ¿Había transformado Dios este corazón? Probablemente sí. ¿Te das cuenta? Porque no hay espada, no hay defensa. Es puesto en la cárcel y allí aguarda la llegada y vuelta de sus hermanos. Pero no solamente Simeón, sino que ahora en el capítulo 43 es Judá. Judá, que anteriormente es retratado en el libro de Génesis en el capítulo 38 como habiendo tomado parte en un nacimiento extraño en el cual se acuesta con una prostituta, no cumple su palabra. Este Judá ahora es capaz de poner la vida suya y la de su descendencia en cuestión, en juego, si él no cumple la palabra de traer a Benjamín de vuelta. Maravilloso. Y aquí nos enseña una lección extraordinaria. Como veremos, Judá fue garante, fue un sustituto por causa de la situación de su padre. ¿Dónde vemos eso? Eso lo vamos a ver más adelante, donde el Señor nos muestra, por ejemplo, en Génesis capítulo número 44, versículo 32, la conversación de Judá con su hermano José. Veamos, Génesis 44, 32. Mira lo que dice Judá.
como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Nota esto. Entonces Judá es un fiador. ¿No es eso exactamente lo que Cristo es desde antes de la fundación del mundo? Desde antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo habían unido sus manos en un solemne compromiso, en un solemne juramento, en un solemne pacto eterno, de que Cristo sería fiador y sustituto de la raza humana en caso de que ésta fuese vencida y caída engañada por causa de Satanás. Cristo era el fiador. Cristo dijo al Padre, yo asumiré la culpa y te los traeré de vuelta. Oh, de esa manera Cristo es confianza para el Padre de que Él puede traer de vuelta a la humanidad. Ante Cristo, Dios tiene confianza de que la humanidad que ceda a la gracia volverá al propósito para el cual la humanidad fue creada. Dios puede tener confianza por causa de Cristo. Pero Cristo entonces es el fiador que le da a los hombres también la garantía de que el Padre posee un plan, de que sus pensamientos desde la eternidad han sido de bien. Cristo entonces es el fiador que une el cielo con la tierra y promete al Padre que Él asumirá la culpabilidad y traerá de vuelta a la humanidad, a sus hermanos pequeños, al reino celestial. ¿Te das cuenta? Maravillosa, maravillosa historia que representa esta intercesión de Judá delante de su padre, haciéndose fiador por Benjamín y por el resto de sus hermanos. ¿Por qué sabemos que se hizo fiador por el resto de sus hermanos y no solamente por Benjamín? Porque si él no se hace fiador por Benjamín, no pueden regresar sus hermanos a Egipto y no hubiesen comido. Así que esta intercesión, esta garantía, este carácter de fiador de Judá permite no solamente que los hermanos coman, sino les permite regresar a Egipto y que el plan de Dios en relación con José, con Benjamín y con todos sus hermanos y con Simeón que está esperando en la cárcel se cumpla. Maravillosa, maravillosa muestra de Cristo y su intercesión desde antes de los tiempos de los siglos. Ahora dice lo siguiente, mira lo que nos va a decir entonces el capítulo número 43 y versículo número 32. Habiendo llegado Benjamín delante de José, habiéndolo José reconocido, versículo 32 y 34 nos dice lo siguiente, y pusieron para él aparte. Vamos a mirar este contexto. Mira esto. El contexto es que los hermanos de José con algunos egipcios que probablemente eran de la corte de José, asistentes de José, protectores, guardaespaldas de José, acompañan entonces a los hermanos y junto con José, hebreos y egipcios se sientan a la mesa. Mira lo que nos dice el versículo 32 que es glorioso. Escucha esto. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. ¿Por qué? Mira por qué. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Usted está escuchando eso. ¿Qué quería hacer Dios con esos egipcios? ¿Cómo quería Dios romper con esas barreras sociales, culturales, creadas por Satanás para impedir que el conocimiento del Dios de los hebreos llegue a los egipcios? ¿Cómo quería Dios romper esa barrera? Resulta que Dios les va a enseñar a los egipcios que no comen pan con los hebreos porque es abominación. Dios les va a enseñar a los egipcios que han comido pan durante todo el tiempo de hambre, gracias al Dios de un hebreo y a ese hebreo a quien Dios ha enviado para proveer pan en tierra de Egipto. ¿Te das cuenta cómo Dios quería bendecir a las naciones? Dios quería que en la simiente de Abraham las naciones de la tierra fuesen benditas todas.
incluyendo a los egipcios que no comían pan con los hebreos porque les era abominación. Esa barrera, Dios quiere atravesarla y romperla, mostrándole posteriormente a los egipcios que el pan que llevan a su mesa proviene del Dios de los hebreos, que envió un hebreo a su tierra para proveerles pan. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso es lo que Cristo es para las naciones del mundo, para toda clase social, para cualquier barrera cultural. Cristo significa una reconciliación, una reunión, como dice Efesios, haciendo de los dos pueblos, hebreos y gentiles, uno, derribando la pared intermedia de separación, las enemistades, derribándolas en la cruz y crucificándolas, haciendo de los dos pueblos uno, un nuevo hombre en Cristo Jesús. Ya no hay barrera cultural, ya no hay judío, ni griego, ni hebreo, ni egipcio. En Cristo la humanidad puede ser reunida, reconciliada a su eterno propósito, ser uno en Cristo delante del Señor. Dice el versículo número 34 de Génesis 43. Mira esto, Génesis 43, versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Y ahora mira lo que hace con Benjamín. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. ¿Por qué tú crees que José hizo eso? Porque resulta que Benjamín es el último hijo que le queda a Jacob de su amada esposa. Y entonces José quiere saber si al proveerle 5 veces más a Benjamín, los hermanos van a ser capaces de alegrarse con él o sencillamente sentirán el odio y los celos que sintieron contra él, contra José, como uno de sus hermanos, por ser hijo de la esposa predilecta, por ser hijo predilecto de Jacob. Los hermanos, al ver cuánto se les serviría a Benjamín, 5 veces más porción que a ellos, ¿se gozarían con José? ¿Se alegrarían con él? ¿O manifestarían el odio, la envidia y la misma rebelión que manifestaron contra José como hermano menor? ¿Te das cuenta cuál es el plan de José? El plan de José es, por medio de Dios y la sabiduría del Espíritu, trabajar con el corazón de estos hombres y revelar lo que hay adentro para darles la mayor bendición que ellos tendrán. Conocer al Dios y su providencia poderosa, maravillosa y sublime a través de la revelación de José, su hermano. De eso se trata. Vamos para allá. Así que vamos al capítulo número 44. Capítulo número 44, y vamos a leer en este momento el versículo 11, 12 y 16. ¿Qué tenemos en estos versículos? Tenemos ya el contexto en el cual cada uno de ellos abre su saco. ¿Por qué? Porque de parte de José había llegado la noticia a ellos de que alguien había robado la copa de José. Y entonces cada uno abre su saco, versículo 11, ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Versículo 12, y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Versículo 13, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su saco, y volvieron a la ciudad. Mira qué interesante oportunidad de dejar salir el viejo hombre que lanzó a José a aquella cisterna y lo vendió a la caravana de ismaelitas que pasaba en dirección a Egipto. Mira por favor qué gran oportunidad de dejar salir el viejo hombre. ¿Por qué? Porque ahora todos habían sido puestos en entredicho, en cuestión, en aprietos. Todos habían sido puestos en aprieto por causa del hermano menor que tenía la copa. Y mira esto es maravilloso. Qué oportunidad de reprocharle a Benjamín. ¿Cómo te atreves de hacer esto? Ahora todos estamos en aprietos por tu culpa, por tener esa copa en el saco. Qué oportunidad para dejar salir el viejo hombre que odiaba a José por ser el hijo favorito de su padre. ¡Qué oportunidad! Pero no es lo que pasa con estos hombres. Estos hombres rasgan sus vestiduras y cada uno toma su saco y se dirige a la ciudad a entrevistarse con José.
Y mira lo que sucede. Versículo número 16, escucha. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estos hombres no se justifican a sí mismos. Estos hombres no son capaces de excusar su pecado. Estos hombres no son capaces de mostrar evidencia alguna de inocencia. Estos hombres reconocen la culpa y se humillan delante de su hermano José. Qué maravilloso cómo Dios ha transformado el corazón de estos hombres. Aquellos que tenían oportunidad de dejar salir su hombre viejo culpando a Benjamín, se culpan a sí mismos, asumen la culpa, asumen la responsabilidad y claman: ¿con qué nos justificaremos delante de mi Señor? Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. ¿Sabes una cosa? El problema de tu hogar, el problema con tu esposa, el problema con tu esposo, el problema con tus hijos, el problema con el vecino, el problema con ese prójimo tuyo, no es oportunidad para que culpes, para que te excuses, para que digas: no, lo que pasa es que ella, lo que pasa es que él, lo que pasa es que esos muchachos, lo que pasa es que ese hermano, lo que pasa es que ese hombre, esa mujer me agravió y yo le tengo rencor, pero es que yo no hice nada. El que tiene que pedir perdón y disculparse es él. Yo no hice nada. ¡Oh, qué oportunidad para dejar salir el hombre viejo y mostrar el temperamento y carácter satánico de Satanás en la autojustificación, en la excusa propia cuando tenemos un problema con el prójimo! Pero no, lo que Cristo quiere es que nosotros experimentemos lo mismo que experimentó Judá. Mía, Señor, mía es la culpa, mía es la responsabilidad. No puedo justificarme delante de ti. Mi temperamento iracundo, mi mal carácter, mi error han hecho esto, Señor. Yo soy culpable también de la ira y del desencanto y del descontento y de la discusión y del problema con mi hermano. Yo soy culpable, Señor, de la infelicidad de mi hermano. Yo soy culpable. Yo no me justifico, Señor, y en el nombre de Cristo clamo: ten misericordia de mí, Señor, que he agraviado también a mi hermano. ¿Te das cuenta lo que Dios está haciendo con esta historia? Oh, ¿te das cuenta lo que Cristo dijo? Antes de venir y presentarte delante del Señor y traer tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Antes de que estos hombres recibieran la revelación más increíble e impresionante de sus vidas, ver cómo Dios se les revelaba por medio de José, estos hombres reconocieron que habían faltado contra su hermano, que habían agraviado a su hermano, y no se justificaron a sí mismos, no quisieron perdonarse a sí mismos, reconocieron su responsabilidad, confesaron su culpa, y en el pecado cometido contra su prójimo, confesaron su pecado. ¿Te das cuenta? Confesaron su situación. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Es exactamente lo que ocurre aquí. Mira el versículo número 33 de Génesis 44. En el mismo discurso de Judá que ya citamos, cuando Judá se declara fiador por causa de Benjamín, fiador de Benjamín su hermano, Judá dice: te ruego por tanto, mira esto, mira qué maravilloso. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo, es decir, refiriéndose al mismo, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, refiriéndose a Benjamín, en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Mira esto, mira qué cosa tan gloriosa. La historia de José provee entonces el contexto y oportunidad para que Judá muestre un carácter de fiador, de intercesor, que está dispuesto a poner la vida suya en lugar de la de su hermano. Bendito sea el Señor. Estaba dispuesto a ser un esclavo en Egipto y a que lo mataran, porque eso podía suceder en medio de los esclavos.
sin ninguna represalia, sin ningún crimen de parte de los señores que hacían eso a sus esclavos en el mundo antiguo, sin ningún tipo de crimen. Así que Judá está dispuesto a someterse a la esclavitud egipcia y probablemente la muerte, morir como esclavo, pero que su hermano Benjamín vaya de regreso a su padre. Bendito sea este texto bíblico. Gloria a Dios. Bendito sea que nos muestra a Cristo. Bendito Salvador que nos muestra su capacidad de ponerse en lugar de sus hermanos, de experimentar la muerte de este mundo, de sufrir las angustias de esta humanidad, para que usted y yo pudiésemos regresar a nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Génesis 45, finalmente tenemos algo extraordinario. Extraordinario. Se acaba la historia y José nos dice lo siguiente. Mira esto. Mira qué glorioso. Capítulo 45 de Génesis, versículo 1 en adelante. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Esta es una frase bien importante y cargada de significado. La frase darse a conocer es una frase que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como vamos a comprobarlo, representa una revelación de Dios mismo. Por ejemplo, Éxodo capítulo número 3, como bien la lección lo señala, Éxodo capítulo 3, versículo 6, dice el texto: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, hablándole a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Te das cuenta? Éxodo capítulo 3, versículo número 6. Se está dando a conocer. Y ahora mira lo que ocurre en Éxodo capítulo número 6, versículo número 3. Dice así: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así que ahora Dios se está dando a conocer a Moisés y espera darse a conocer al pueblo cuando éste sea librado de Egipto y vaya a adorarlo en el Sinaí. Y esa frase, darse a conocer, es la frase que aparece en Juan capítulo número 1, esta vez atribuida a la función de la venida de Cristo a la tierra. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Significa entonces que cuando José se da a conocer a sus hermanos, José está mostrándole en realidad a sus hermanos al Dios que en su providencia permitió e hizo exactamente todo lo que ha ocurrido. Por eso mira el discurso de José. Mira el discurso de José. Atención. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban turbados, estaban maravillados, como cuando Cristo se presentó delante de sus discípulos y les dijo: yo soy, no temáis, en medio de aquella tempestad en la cual se encontraban en la barca. Versículo número 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, escucha esto: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, escucha bien, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7, mira qué maravilloso texto. Versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran
liberación. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo que se revela y se da a conocer a través de estos textos. Mis queridos amigos y hermanos, aquel Dios que nos atrae al trono de Cristo por medio de su gracia, por medio de las influencias visibles e invisibles de su Espíritu Santo y nos conduce al trono, ese Dios nos presenta delante de nuestro hermano mayor, que fue el mismo que nosotros crucificamos con nuestros propios pecados. En esa hora de juicio, Cristo, ¿cómo tratará a todo aquel que haya cedido a su gracia, atraído delante de su trono? ¿Cómo tratará Cristo en la hora de su juicio a todo aquel que haya cedido a su gracia y que se haya rendido ante el trono de Dios? Oh, Cristo le dirá: no os entristezcáis, no temáis, para preservación de vida, para daros vida a ti y a tu posteridad. Dios me ha enviado para obrar esta gran liberación. Dios nos mostrará que la cruz en la cual crucificamos nosotros a nuestro hermano Cristo Jesús, en esa cruz, aunque nosotros y el mundo entero lo pensó para mal, Dios obró gloriosamente la liberación de la humanidad para dar vida y segunda oportunidad a todo aquel que vive sobre la faz de la tierra. El instrumento que señala nuestra profunda culpabilidad es en el plan de Dios, es decir, su cruz, el instrumento que señala la hora en que la humanidad fue librada y recibió vida para poder mirar a Cristo y su justicia y ceder delante de aquel que exaltado en la cruz nos atrae con su gracia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado, que su vida haya sido edificada y construida en la gracia de Cristo a través de la palabra de Dios, instrumento por el cual Dios nos somete a sí mismo, anhelando y esperando esto, nos despedimos en esta hora diciéndoles: nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Y hoy decimos bendiciones. Chao, chao.